Listo. Bueno, bienvenidos al segundo día del quinto Congreso Iberoamericano de Teatro. Mi nombre es Yurani Giraldo, asistente de eventos académicos, y junto con Angélica Castillo seremos sus acompañantes durante el día de hoy. Este año, les recordamos, el tema central son las artes escénicas, poéticas y políticas para la paz. La mesa de hoy trata sobre género y artivismo. Tenemos como invitados desde Brasil a Inés Buchatsky, desde Brasil José Ramón Castillo, Chile Rodrigo Andrés Martínez Carrasco, Colombia José Rodrigo Valencia Zuleta. Muy amablemente les solicitamos a los invitados estar atentos a las indicaciones para el cumplimiento del tiempo y poder llevar a cabo las mesas en su totalidad. Les recordamos que el tiempo es de 10 minutos, entonces damos inicio al primer día del Congreso. Muchísimas gracias. Iniciamos con Inés Buchatsky. Bienvenida. Inés. Ah, ok. Oh, por Dios. Listo. Bueno, vamos a iniciar con el maestro José Castillo mientras nuestra ponente Inés Buchatsky se puede conectar. José, adelante, bienvenido. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te Muy escuchamos, te bien. vemos. Yo quiero compartir acá sí, aquí. Una presentación para no perderme porque, ¿sí lo ven ahí? Perfecto. Ah, no, ¿Qué está pasando ya aquí? se ve. Ahí sí se ve la presentación, ¿sí? Sí, señor. Sí, por gentileza, me voy a avisar cuando vayan 8 minutos para cortar, ¿está bien? Para no avanzar más. Dale, adelante, yo estoy avisando. Ok, los cuerpos expandidos, activismo y memoria en la escena, precisamente, siempre me gusta venir aquí al Congreso Iberoamericano porque precisamente trabajamos estas temáticas, ¿no? Son varios años ya participando y siempre es un gusto abrir esa puerta ahí y trabajar un poco sobre las líneas nuevas que estamos revisando, ¿sí? Aquí desde mi compañía de teatro acá en el sur de Brasil, así como en la universidad donde estoy trabajando, ¿sí? Entonces, estoy trabajando en diferentes pesquisas y eso. Entonces, tengo el trabajo sobre los cuerpos expandidos porque todo nació por esa foto que está ahí en el fondo que ustedes ven. Esa foto es de un espectáculo que se llama Cuando yo mujer, que voy a contar toda Deus, de una compañía de teatro de San Pablo que se llama Obondi, que ellos trabajan sobre poéticas antirracistas, todos los actores son negros y las temáticas son precisamente sobre la lucha antirracista aquí en Brasil, lo que me llevó también incluso para el Festival de Curitiba de este año, ver un espectáculo genial de ellos que se llama Defacéndame. Sí, que es basado en un documental de una serie de niños, de unos niños que estaban en una hacienda en el estado de Río de Janeiro, donde estaban como esclavos, ¿no? Entonces los niños se les quitaron los nombres y se les colocaron números. Entonces en el espectáculo lo que más me llamó la atención era que los personajes se llamaban por números, 23, 30, inclusive el documental se llama Menino 23, que es precisamente sobre ese juego de la expansión del fascismo y el racismo en una sociedad tan violenta como las nuestras, ¿no? Incluso en América Latina tenemos esos conflictos donde la violencia se impone y se crean estructuras racistas de discriminación. Y por eso trabajo lo que es el activismo dentro de las compañías de teatro. Los cuerpos expandidos de los cuales estoy hablando, lo estoy basando precisamente en la teoría de Rocco Mangieri, ¿sí? Que él desde Greimas toma una serie de aspectos como por ejemplo el signo expandido, donde un elemento de lo cotidiano del actor se puede transformar en un elemento que se resignifica sobre la escena. Entonces, por eso los cuerpos expandidos está basado en ese estudio de ver cómo todo lo que nos afecta dentro del sistema corporal nuestro, que incluye memoria, cuerpo, se expone directamente sobre el escenario y se crea una narrativa nueva. Sobre eso, recientemente publicamos un libro que se llama
escritos de actuación contemporánea donde los actores colocan sus testimonios sobre cómo es que funciona ese sistema de que todo lo que va en lo cotidiano se trae para acá. Entonces Rocco trabaja los cuerpos expandidos. Claro, esto es basado en la teoría de Greiman sobre los signos expandidos, donde un elemento se multiplica. Por ejemplo, un cuerpo expandido es eh, cuando nosotros vivenciamos durante la pandemia el caso de I Can't Breathe, ¿no? Que no puedo respirar, que fue la muerte de George Floyd en Estados Unidos, que fue en el centro mismo de un país tan violento y tan opresivo. Entonces ahí la forma de cómo se representaba la fuerza de la protesta era a través de colocarse una máscara o colocar la mano sobre la boca o colocar la rodilla en el piso, ¿no? Entonces el cuerpo ahí crea un nuevo sistema de significantes, el cuerpo se expande hacia otros significantes que van a crear precisamente cómo es que él va a formar una nueva iconización de los hechos. Por ejemplo, en el caso de I Can Breathe, eh, todo fue llevándose para que en función de una acción de protesta se creó un sistema de activismo eh, artístico, ¿no? De activismo, pues, de un activismo que es a través de las poéticas y de la estética, tomando la violencia como espacio. Entonces tenemos una nueva escritura de los cuerpos se van a conformar en los cuerpos que son los orgánicos, crea un sistema mecánico y el espacio da la significación para crear una nueva forma de significantes, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con los actores, regularmente siempre tenemos unos sistemas de conexión donde los elementos se van juntando, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos el caso de las dramaturgias corporales que se expanden y se crean unas nuevas formas de expresión estética. Por eso, esta teoría del artivismo como tal, que es denuncia como protesta, incluso ahorita que estaba viendo la conferencia del maestro Enrique Mijares, él dice una cosa muy importante, que es cuando usted absorbe un sistema, un hecho violento, una acción violenta que tiene que ver con la muerte, y una muerte violenta por un elemento. Entonces, cuando usted lo representa y en el otro crea una fuente de revisión de ese hecho. O sea, yo lo represento y el otro trae una explicación. Entonces ahí crea un nuevo sistema de comprensión de eso. Estoy haciendo un trabajo de activismo, ¿no? El activismo lo tomé también siguiendo un poco aquello de la semiótica sincrética de Paolo Fabri y creando ese sistema de artificación, como dice Rocco Mangieri, ¿no? También. Y él dice que también la artificación, es decir, todo lo que va pasando en el sistema cotidiano lo traigo para la forma extracotidiana que le hemos comentado, le hemos colocado incluso para hacer una mención a Barba, y creamos un sistema nuevo de códigos expandidos, es decir, el cuerpo termina convirtiéndose en un elemento por el cual es cruzado por los sistemas y expone un sistema poético contra la violencia, ¿ven? Por eso en el activismo nosotros vamos a entender que el activismo se apropia de elementos de artificación como son desde el racismo, la xenofobia y el fascismo que está actualmente corriendo rápidamente por las redes sociales y en todas partes, muy rápido como se corren los discursos de la violencia. Entonces el activismo me permite hacer un sistema de protesta a través de una estética artística, creando un sistema de intercorporeidad, es decir, que todos los que participamos dentro del elemento, dentro del hecho artístico, compartimos esa misma pulsión. Por ejemplo, en el caso de, aquí también esto me llevó porque yo trabajo lo que son las estructuras de los cuerpos ausentes en el Teatro del Norte de México, ahí en la frontera con Estados Unidos, y las mujeres que son desaparecidas constantemente, ¿no? Que desde hace ya más de 20 años tenemos ese conflicto ahí entre el eje Juárez, Chihuahua, El Paso. Entonces, la forma de representación de ese cuerpo ausente que fue violento, que fue agresivo, crea un sistema de expresión artística que, tomando un caso dentro de lo cotidiano del artista, él lo convierte en un espacio como su cuerpo se convierte en la principal herramienta e instrumento
de exposición. Entonces crea una protesta y crea un sistema, crea una forma de representación estética que es bien específica. Por ejemplo, en Oaxaca, México, está Lucas Avendaño, que es un performer que también crea un sistema de códigos que se expanden, donde su cuerpo se convierte en una protesta contra la muerte de su hermano, que ahí todavía está desaparecido, ¿no? Entonces la memoria entra ahí, porque la memoria está congelada en el cuerpo y luego se activa, creando un sistema de elementos de artificación, y ahí aparece el activismo. Por eso reitero mucho sobre aquella idea de crear un sistema de arte que sirve de puente como protesta estética. Entonces tendríamos aquí la semiótica sincrética que va a crear el sistema de artificación y crea un imaginario del vacío. Y ese imaginario del vacío lo cubrimos a través del cuerpo que va colocando elementos, va sumando sumas, ¿cómo coloca capa sobre capa de elementos que los actores y el mismo elenco va creando? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me lleva a trabajar con el artismo es por qué, por ejemplo, las personas que trabajan conmigo se crean esos vínculos porque tienen como esas mismas capas en las cuales necesitan hablar sobre las violencias que están experimentando. Por ejemplo, casos de machismo. Actualmente estamos trabajando sobre los casos de machismo y mujeres en estado de explotación laboral aquí en la Triple Frontera, en el sur de Brasil, ¿eh? Por ejemplo, cómo la frontera se permea y permite que la violencia ataque el cuerpo de la mujer. Entonces creamos desde esos sistemas de, de una violación contra los derechos humanos, creamos un espectáculo y entonces ahí se va haciendo y se va creando. Incluso es una cuestión que va y viene en sentido, en viceversa, ¿no? Es decir, yo expongo y los demás contestan. Entonces, el activismo es importante porque crea un sistema de comunicación que se expande, ¿no? Incluso ahí yo coloco que la artificación que sería colocar ese material en los medios sociales, en las plataformas, redes sociales y expandir el cuerpo, ¿ves? Entonces crea un sistema nuevo de configuración de representación de la violencia. Entonces ahí la artificación de la violencia, utilizando el cuerpo como forma de forma de activismo, crea unos nuevos conceptos y unos dispositivos escénicos que van a entrar en conjunto con todo el sistema de lo que es el contexto. Por ejemplo, una de las cosas que siempre yo trato de que quede claro es cómo trabajamos con el actor. El actor tiene un sistema propio, propioceptivo, es decir, él tiene una formación histórica, genética, cultural. Él viene y se conecta con el grupo, crea una nueva narrativa y de ahí aparece toda la temática, ¿no? Se crea un concepto y se discute, entonces se crea un nuevo sistema de narrativa desde el artivismo, ¿no? Entonces podemos ver que ya ahí vamos creando unas nuevas poéticas y para ir cerrando ya, vemos acá que el artivismo está basado en tres partes, en tres bases que estamos desarrollando. La primera son las dinámicas sincréticas, que el mismo elemento que yo estoy viendo en lo cotidiano se expande, el embodiment de Patricia Bioli, que es la participación cognitiva y emocional de cada uno de los artistas que participan, y la euritmia, que es toda esa información compartida en espacio, tiempo y energía. Entonces, más o menos es eso lo que estamos trabajando y cómo es ese compromiso del arte con el sistema cultural en el cual está inmerso, ¿ok? Bueno, voy a parar por aquí para dar paso a continuidad. Muchísimas gracias y bueno, quedo aquí atento. Maestro, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Listo, Voy a muchísimas parar gracias. aquí. Les recuerdo a todos los asistentes. Muchísimas. Muchas gracias, maestro. Les recuerdo a todos los asistentes, tanto virtuales como presenciales, que al final de las ponencias vamos a abrir un espacio de preguntas. Listo, continuamos ahora sí con nuestra siguiente ponente, Inés Busatsky, desde Brasil. Adelante, maestra, le escuchamos. Boa tarde, tudo bem? Hola, sí, te escuchamos. É, vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Peraí. Desculpa, eu perdi aqui o link. Achei.
Tá dando para ver? Sí, Sim. sí. Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Inês, eu vou falar um pouco sobre uma parte da minha dissertação de mestrado, que foi concluída em 2021, e que falava sobre o conceito de autodefesa. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o capítulo 4, na verdade, da minha dissertação, era um dossiê pedagógico, que reunia grande parte do trabalho que foi feito, né, durante a dissertação para um acesso mais expandido, né, da dissertação. Então, que as pessoas pudessem pegar um pouco do que era aquilo, sem necessariamente ter que ler a dissertação inteira. E o dossiê também servia como uma espécie de apoio de trabalho para quem desejasse trabalhar com esse assunto da autodefesa em sala de aula ou dentro da sala de ensaio, né, dependendo do contexto de cada educador ou educadora. Sei que não está passando. Bom, então, em 2021 foi publicado como parte da pesquisa de mestrado que se chama Sobre a Violência, Mixtape e Autodefesa no Campo Artístico-Pedagógico, o dossiê pedagógico Práticas de Autodefesa para Interromper Ciclos de Violência. O formato desse documento teve como inspiração materiais pedagógicos desenvolvidos para a exposição Levantes, que aqui em São Paulo aconteceu em 2018, no Sesc Pinheiros, mas foi uma exposição que rodou o mundo. Ela começou em Paris e passou por vários países diferentes, aqui chegou em 2018, e quem organizou ela foi o Didi Huberman, que é um filósofo, que fez um pensamento dessa exposição, né, que era uma exposição sobre Levante, sobre autodefesa, então obras que se comunicavam com esses conceitos, e ele fez isso de uma forma pensando uma montagem mesmo, né, dessa exposição, uma coisa bem didática, né, e tinha um grande material de apoio para essa exposição. Então, a ideia é que os educadores podiam ir assistir essa exposição com os seus alunos e voltar para a sala de aula munidos de muitas atividades que eles poderiam fazer para começar um debate sobre o que foi visto na exposição. Então, isso foi uma das coisas que mais me inspirou a criar esse dossiê pedagógico, como resultado também da minha dissertação de mestrado. O meu dossiê, né, dossiê do mestrado desenvolvido, reúne trechos de textos que ampliam o escopo teórico sobre o conceito de autodefesa, bem como atividades de análise fílmica e proposições criativas a partir de poemas, letra de música, trechos de livros que suscitam os temas relativos à violência enxergada sobre o prisma da autodefesa para iniciar esse debate. Então, aqui a gente tem, do lado esquerdo, a capa do documento do Didi Huberman, que não tem tradução, infelizmente, ele está em francês, né? Mas, enfim, posso compartilhar com vocês isso também depois. E aqui a capa do meu dossiê, né? Que faz parte da minha dissertação. Esse dossiê, né, foi pensado como um documento aberto, então ele não tem um fim em si, né? Ele não terminou ali quando eu depositei a minha dissertação, que pode ser expandido para além da sua primeira versão. Trata-se de um documento público de divulgação de materiais pedagógicos a serem utilizados por educadores, artistas e pessoas interessadas no tema. Mas a ideia é que ele seja realmente, né, um documento que é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Ele serve para iniciar discussões e também para que a gente possa ir colocando coisas, né, nesse dossiê, que ele não termine ali com as 10 atividades que ele tem, né, para ele ir para frente. Então, em novembro de 2021, eu pude testar um pouco, né, esse dossiê com os alunos de artes cênicas, desculpa, com os alunos da graduação em artes cênicas da Universidade de São Paulo. Eu era monitora numa aula de metodologia das artes cênicas, da parte de pedagogia, e a gente pode testar um pouco o que era essas atividades do dossiê, que até então eu tinha feito só como uma parte teórica, nunca tinha testado isso, né? Então, na ocasião, eu sugeri para os alunos que eles escolhessem uma das atividades do dossiê, como a gente estava em uma situação pandêmica, essa aula ela foi remota, então também eu fiz uma
escolhi algumas atividades específicas, porque algumas não era possível de serem feitas no ambiente online, e aí sugeri que eles, a partir disso, testassem, né, essas atividades, mas que fossem além também da atividade. Eu sugeri que eles pegassem a atividade como um ponto de partida e criassem um plano de aula, né? E aí eles iam testar esse plano de aula com os colegas dessa própria aula de metodologia. Então, testar em sala de aula, seguindo os passos sugeridos pelo documento, ou tomando a atividade como ponto de partida, né? Não se fechar apenas nela. Então, um dos grupos escolheu a atividade número 6, que diz o seguinte: observe a matéria intitulada Derrubada em Protesto, Estátua de Escravocrata será exposta em museu, e o poema de Edmilson de Almeida Pereira a seguir, e a partir da observação responda: qual a função de um museu para a memória coletiva? Quais propostas poderiam ser desenvolvidas para convidar o público do museu a repensar o lugar da estátua? E o link dessa matéria, né, desse protesto que aconteceu na época da morte do George Floyd, né, lá em Bristol, as pessoas derrubaram a estátua de um escravocrata dentro de um rio, acho que vocês devem lembrar disso. E a gente tem também aqui esse poema, que também faz parte, né, junto com essa atividade, a gente tem o poema, não vou ler o poema porque senão não vai dar tempo, mas é um poema também que vai levantar essas questões. Então, nesse dia, né, que eles usaram essa atividade como ponto de partida, o que eles sugeriram para a gente? Sugeriram que nós, participantes, fechássemos os olhos e a gente só abrisse quando a gente escutasse o silêncio novamente. Então, eles fizeram ali uma camada sonora para a gente, de protestos e frases sobre a sensação de estar no meio de um levante, a sensação de estar no meio de uma manifestação. Acho que muitos aqui devem ter essa sensação ou passaram por essa sensação. E eles iam dizendo frases, a gente escutava, né? Assim, provavelmente eram sons de manifestações contra a morte de George Floyd, e os próprios participantes as próprias pessoas que propuseram essa atividade também iam jogando frases para a gente escutar, como, por exemplo, numa manifestação, em um levante, todos se comunicam como que por telepatia. Em seguida, eles exibiram um artigo sobre a derrubada dessa estátua do Edward Colston, esse mercador de escravos, e esse artigo contava, né, que após a derrubada da estátua, a prefeitura de Bristol decidiu abrir uma conversa com os moradores da cidade para entender o que fazer com a estátua. E no fim das contas, né, eles fizeram ali uma enquete com a cidade e decidiram que a estátua deveria ser colocada num museu. A estátua ela estava bem, assim, minimamente danificada, com algumas pichações, e eles escolheram deixar a estátua na horizontal, né, e colocar ela ali no museu com uma explicação sobre tudo o que tinha acontecido com essa estátua. Após a exibição desse material todo, né, os proponentes sugeriram que os participantes pensassem, então, por si só, na elaboração de um museu e de uma exposição dentro desse museu para posteriormente compartilhar com todo mundo. E as perguntas que eles colocaram para a gente foram onde estaria localizado esse museu, e aí local, desde assim, é na rua, ou é num lugar fechado, ou em que cidade isso estaria, né? Pensar em 5 obras para compor uma linha da exposição, uma linha de pensamento, uma linha de montagem, né? Uma linha de montagem não, uma linha dessa exposição ou uma montagem para essa exposição que fosse aberta ao público em qualquer tipo de linguagem, né? Que poderia ter ali desde algo mais cênico até cinematográfico, até obras de arte, até, enfim, tudo que as pessoas imaginassem. Eles buscavam com essa atividade refletir sobre qual que é o papel de um museu, que mais nos instiga na elaboração desse museu imaginário que a gente estava pensando, e o que cabe em um museu fechado e o que cabe na rua. E eles também queriam falar, levantar uma discussão a respeito da memória, daquilo que precisava ser lembrado. Então, para cada um de nós, né, o que era mais importante, mais urgente naquele momento de ser lembrado. E aí os exemplos, né, de coisas que os participantes trouxeram foram exemplos, acho que bem específicos aqui do Brasil, mas eram coisas como trazer os pontos de memória de uma cidade, né? Então, criar museus, estações desse museu em vários pontos das cidades, né? Que as pessoas pudessem circular, pontos históricos. Trouxeram também da história dos bandeirantes, né? Da fundação das cidades, da Marielle Franco, então várias coisas, né, do que era mais urgente ali para cada um, que cada um gostaria de colocar dentro desse museu.
As reflexões geradas a partir dessa experiência, né, colaboraram para o pensamento sobre a função educativa desse dossiê, do trabalho com o tema da autodefesa no contexto mencionado. O que foi interessante é que eles puderam realmente partir do dossiê e depois, né, partir da atividade do dossiê e depois abrir completamente para um plano de aula feito por eles, né, que eram agora acho que já se formaram, né, mas naquela época estavam se formando enquanto educadores, enquanto professores, pedagogos, para, né, pensar atividades para trazer dentro da sala de aula a partir de um tema específico. Essas elaborações sobre as atividades realizadas fornecem para nós pistas interessantes para avaliarmos o documento do dossiê em sua praxis. Então, de forma prática, a gente conseguiu ver, né, como que esse documento funciona, como é que ele pode ser expansivo, como é que ele pode propor, ser ponto de partida, né, para proposições artísticas em sala de aula, e enquanto aporte para a criação artístico-pedagógica. O movimento reflexivo também nos auxilia a pensar a continuidade do dossiê e dar seguimento à expansão do conceito de autodefesa, tema contemporâneo e instigante. É isso. Eu gostaria de compartilhar aqui o documento. Só um minuto. Já deu 10 minutos. Eu gostaria de compartilhar aqui o documento do dossiê. Quanto tempo eu tenho? É 10 minutos, né? Sí, ya pasó. Tá. ¿Nos puedes ayudar acá, por favor? Muchísimas gracias. Sim, você tem 10 minutos e já passou o tempo. Ok, então eu acabei. Tá, ela disse que já terminou. Muito obrigado, muito obrigado. Bueno, tenemos acá al maestro José Manuel Lázaro, que nos va a hacer como una pequeña síntesis de la ponencia de Inés, como para que nos quede un poco más claro. ¿Listo? Maestro. Perdí un poco la parte del comienzo, pero Inés habla de cómo crearon un dossier, como un documento, a partir de una exposición francesa sobre la violencia que hubo en San Paulo. Entonces, esta es una investigación de ella en la Universidad de San Paulo, de maestría me parece. Entonces, ella le pidió a los alumnos de artes escénicas que fueran a esta exposición muy importante en San Paulo sobre la violencia, y en general no voy a describirlo, pero ella habló de un dossier pedagógico escénico. Esto fue hecho durante la pandemia, entonces era un dossier que creaban online y después lo abrían al público. Era el momento en donde el teatro era muy virtual, entonces funcionaba de esa manera. Ella les dejó tareas para que vayan a la exposición donde habían varias partes e hicieran partes de ese dossier. Ella enlazó, hizo una dramaturgia, todo tenía un sistema muy documental, habla sobre discusiones racistas, sobre un esclavista famoso norteamericano, etcétera y tal. Terminaron este dossier y crearon un sistema para crear pedagogías haciendo este tipo de dossier, tanto para creaciones colectivas como para nuevas pedagogías en artes escénicas en la propia universidad. Los alumnos que participaron ya terminaron y están haciendo otras investigaciones, pero ella terminó creando este dossier para crear un tipo de interrelación. En ese momento fue online, pero ella dice que puede abrirse para una expansión futuramente presencial, pero para crear sistemas pedagógicos y sistemas de creación. Más o menos es eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden, si tienen alguna pregunta, el maestro también nos puede traducir. Listo, continuamos con el maestro desde Chile, Rodrigo Andrés Mardones Carrasco, con su ponencia Sistematización de la experiencia de creación dramatúrgica y la escenificación de la obra La muerte que soñé. Adelante, maestro. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya aquí en Chile. ¿Se escucha bien? Sí, señor, se escucha Ya, perfecto. súper. Voy a compartirles entonces mi presentación para partir. Dame un segundo. Lo Ay, vemos. sí. Perfecto, muchas gracias. A ti. Ya, partamos entonces.
Bueno, primero que todo, quisiera presentarme. Mi nombre es Rodrigo Mardones. Yo soy dramaturgo y productor de la compañía teatral La Lola Vieja. Somos una compañía de teatro emergente y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes también cuál ha sido este proceso de trabajo en la cual nos definimos como una compañía que trabaja temáticas sexoincidentes, y en esta primera apuesta trabajamos de lleno con respecto también a las memorias, las identidades de nuestra comunidad trans. ¿Ya? Para eso comentarles que me hubiese encantado estar presencial ahí junto con ustedes, pero veníamos justamente de un viaje que realizamos al Sanfest en San Gil, Colombia. Bueno, hay un poco también de lo que fue esa experiencia, pero hay que comentarles que fue un viaje tremendamente significativo para nosotros como compañía, ya que lo que proponemos es poder establecer un dispositivo crítico, escénico, que nos permita memoriar en escena. ¿Qué significa esto? Cuando presentamos también una obra, ¿no? Estamos hablando que un efecto de realidad es en sí un efecto de orden social. Estamos buscando cómo ordenar, cómo transmitir, cómo vamos encontrando causalidades, cómo construimos distintas tramas. Sin embargo, lo que tenemos dentro de nuestra propia historia, dentro de la necesidad que tenemos de recobrar la memoria histórica de nuestras comunidades LGBTIQ+ en Chile, tiene que ver justamente con la necesidad de visibilizar cuáles han sido también los procesos, ¿ya? Político-históricos que nos han mantenido invisibilizados y al margen, e inclusive asesinados, asesinadas y asesinades, ¿no? Por los distintos estados. Entonces, en ese sentido, creemos que el teatro tiene un compromiso social que nos permita expandir los marcos sociales de la memoria para trabajar en ellos nuevas configuraciones del espacio, el tiempo y los lenguajes. Es por ello, ¿ya?, que trabajamos desde la idea de la memoria intersubjetiva, es decir, construimos memorias a partir de nuestras relaciones personales, familiares, en un lugar común, ¿ya? Que la memoria se edifica dentro de relaciones sociales. El problema es dónde circulan estas memorias, para qué circulan estas memorias, qué sucede con esas memorias que nadie quiere escuchar, a quienes no se les legitima la narración inclusive de su propio pasado. Hace muy poco estamos conmemorando acá en Chile los 50 años del golpe militar, donde recién este año ha tomado con fuerza la necesidad de visibilizar que no todas las desapariciones y ejecuciones políticas fueron de orden de pertenecer a un partido u otro, sino que también en términos de género, donde muchas compañeras trans fueron asesinadas por su expresión, ¿ya? Desde ese lugar, entonces, la memoria se teje en la vida cotidiana. Y desde ese lugar hablamos de testimonios, de hacernos cargo de nuestros propios testimonios. ¿A qué nos referimos con esto? El testimonio es teatralidad. Y teatralidad existe cuando hay alguien que busca escuchar, cuando hay alguien que busca ser representado, ser presentado. Y en ese sentido, nuestras comunidades trans siempre han ocupado ese espacio, el espacio del reconocimiento, el espacio del prostíbulo, del cabaret, ¿ya? El espacio de la población, el espacio del circo periférico, que son espacios de presentación y de lucha y de negociación de distintos símbolos y significados en torno a la disidencia sexual. Por lo tanto, esa teatralidad que muchas veces es marginalizada de los espacios convencionales del teatro, guardan tremenda importancia dentro de nuestra historia como comunidad disidente. Es por ello que acá queremos entender, y en el fondo, esta frase me encanta porque en el fondo teatralidad puede existir inclusive en el teatro, ¿no? Y a partir de eso, entonces, trabajamos con distintos testimonios y memorias que se construyen a partir del propio trabajo escénico. Uno de ellos tiene que ver con la rapsodia, con la rapsodización como método, ¿ya? Como operación dramatúrgica. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos ensamblando significados, vamos ensamblando como esta idea de rapsodia, como si pareciese distintas partes de una canción, pero en una misma, es porque estamos cruzando la multiplicidad de situaciones en las cuales vivimos como disidencias sexuales a partir del cruce simultáneo en escena. Por ejemplo, monólogos musicalizados que implican interacción e improvisación con el público. Lo que estamos jugando ahí son distintas capas
un pastiche que nos permite operar en lenguajes distintos para romper con la idea de causalidad y con ello poder también romper con los sentidos de lo que se espera y es esperable también dentro de cómo narrar una historia. Es por ello que en esta obra nos vamos a encontrar con textos que son tremendamente ágiles y que nos llevan de un lado a otro para que así operar dentro de ese discurso y la afectividad implique el ejercicio por parte de quien expecta, ¿no?, de poder encontrar esas relaciones por sí. Por otro lado, bueno, quizás no alcance a presentarles, pero les puedo compartir el link de la presentación donde aparecen videos de esta obra, ¿ya? En términos de tiempo también ahí, y darle paso también al diálogo. Por otro lado, trabajar la idea de la polifonía. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a ciertas temáticas son muchas las voces las que se alzan, tanto para rememorar como para olvidar, ¿ya? Y en ese sentido, el olvido no es el antónimo de la memoria, sino que parte de su operación. Y en eso también es importante ver cuáles son los mecanismos que se juegan cuando hay olvido. Por ejemplo, en este caso trabajamos muchas veces con la idea de la muerte, de hecho aparece en el propio título, ¿no?, de nuestra obra. Sucede, sin embargo no nos cuestionamos el que suceda, sino que nos cuestionamos cuáles son las operaciones que hacen posible que eso suceda. Y ahí aparecen distintas voces. Y por eso en esta obra, y en general, son 9 personajes que aparecen trabajando, opinando, operando sobre la idea de la muerte y sobre la idea de cómo morir, ¿no? Y es por eso que se utiliza la yuxtaposición de distintos discursos, y en este caso trabajamos mucho en los discursos de la comunidad trans a partir de distintos testimonios, ¿ya? A partir del elenco y de toda la compañía que está compuesta completamente de personas disidentes sexuales y en donde las protagonistas trans son actrices trans, ¿ya? Eso para nosotros es tremendamente importante porque implica un compromiso político y un compromiso con abrir espacios que han estado muchas veces sesgados o que han sido relegados a la representación y no a la presentación, ¿ya? Y a partir de eso también se introduce acá, desde el humor, desde la comedia negra, ¿ya? Muy bien decía Freud cuando dice que lo chistoso de un chiste no está en lo que se dice, sino en lo que no se dice, en lo que deja entrever, ¿ya? Y por eso es que aparecen distintos personajes que también nos hablan de las operaciones de muerte, ¿ya?, de anulación de esos recuerdos, como por ejemplo la fuerza militar en el Estado chileno. Ahí lo pueden ver, les voy a dejar el link ahí en los comentarios para que puedan ver la presentación y esos pequeños extractos de la obra. Y por último, la epicización. ¿Qué quiere decir esto? Subrayar la intervención desde el punto de vista de quien está escribiendo. Esto quiere decir que no tan solamente se muestran, ¿ya?, acontecimientos, sino que también se explican. Pero esta explicación no es causal, no es lineal, sino que es múltiple, ¿ya? A la vez que hablamos como de esta idea o esta imagen no rizomática, nodos de cuestiones que vivimos en común, como por ejemplo el suicidio, pensando que Chile desde este año es el primer país en Latinoamérica que tiene las mayores tasas de suicidio, ¿ya?, en su población juvenil, tasas de suicidio que se doblan cuando se trata de la comunidad trans, con una esperanza de vida de 35 años, y no por enfermedades, sino que por asesinatos y suicidios, ¿ya? Entonces, hablamos acerca de eso, ¿ya? Hablamos y mostramos distintas realidades que tienen que ver con la vida periférica también, con la homosexualidad, con la expresión de género disidente en las periferias de Chile, ¿ya? Y a partir de eso, lo hacemos justamente desde este contexto épico, ¿no? Desde música en vivo, desde la construcción de canciones, ¿ya?, desde la improvisación y el stand-up comedy muchas veces de parte del propio elenco, que son además expresiones que se relacionan con la revista, que se relacionan con la historia del espectáculo y del show en las comunidades trans, ¿ya? Se introduce la descontinuidad, la distancia, los mensajes y la reflexividad a partir de distintos lenguajes. Y es por ello entonces que nos parece fundamental poder pensar
el teatro con un compromiso social, y que eso también releva y necesita que remiremos las estructuras con las cuales nosotros estamos comunicando, estamos emocionándonos y también implicamos a las personas con las cuales estamos trabajando. Y eso tiene que ver no tan solamente con el elenco, sino con los y les espectadores también de esta obra maravillosa, que hemos cerrado ya un ciclo de 2 años con 12 temporadas, y como les decíamos hace poco, llegando de Sanfes, a donde estuvimos ahí en San Gil, Colombia, disfrutando mucho del activismo social y de lo que es posible, de lo que es posible movilizar desde las emociones y de las experiencias compartidas, compromisos y valoraciones políticas también con respecto a la deuda histórica que tenemos con nuestras poblaciones. Eso, muchas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. Vamos a abrir en este momento un espacio, tenemos tiempo para espacio de preguntas. Si alguien quiere, tiene alguna duda, quiere decir algo, podemos abrir el espacio para esta intervención. Adelante. Gracias. Mi pregunta es sobre la última exposición. Cuando mencionas algo que me pareció muy interesante, que es sobre que el olvido no es el antónimo de la memoria, sino parte del mismo. Me interesaría mucho que pudieras exponer un poco más sobre esta noción. Me parece interesante porque llego a entender algunas cositas, pero me gustaría saber cómo es que llegas a esta conclusión. ¿Respondemos enseguida o juntamos más preguntas? ¿Puedes responder enseguida? Sí, ¿Sí? Ya. sí, por favor. Bueno, primero agradecerte la pregunta. El lugar de la memoria para nuestra compañía es fundamental. Muy concreto, esto deviene de los marcos de trabajo de Maurice Holbach y de Edith Curie, ¿ya? Con respecto a la memoria, en donde es necesario entender la memoria no como traer el pasado hacia el presente, porque eso cabría pensar la memoria como un proceso archivístico, cuando lo que está sucediendo en este presente y en este presente que dejó de ser presente es que justamente lo que se configura es el pasado y el futuro al mismo tiempo. Y eso es una concepción de memoria bien interesante, en donde la memoria no es traer al presente, sino más bien es la reconfiguración identitaria sobre lo que he sido y lo que quiero proyectar en la sociedad. Y por lo tanto, el trabajo de recordar u olvidar son justamente operaciones de memoria. Y cómo eso lo trabajamos dentro del aspecto dramatúrgico, y creo que ahí lo que yo puedo rescatar mucho de uno de mis escritores favoritos, que es Chekhov, es que era un experto en decir sin decir. ¿De qué forma ocultamos, y en la vida diaria, ¿no? ¿De qué forma ocultamos lo que no queremos decir, o lo que, por ejemplo, en nuestras comunidades LGBTIQ+, está tan normalizado, ¿no? ¿Cuánto tuvimos que construir o cuántos personajes tuvimos que crear justamente para no vernos enjuiciados, desvalorizados, y que mucho de nuestro trabajo ya siendo adultos tiene que ver en cómo vamos eliminando esas barreras para ser nosotros mismos? Y creo que eso también es parte de una lucha identitaria en donde la memoria, ¿ya? También inscribe, también lucha políticamente por sus significados. Y en ese sentido, también el silencio es una lucha política. ¿Qué se calla? ¿Qué no se calla? El silencio también es memoria. Y desde ese lugar queremos rescatar desde, por ejemplo, cuántas veces hemos hablado cuántas veces lo dijimos a nuestras madres como, oye, ¿sabes qué? Soy gay. Ay, no, pero sí, o soy bisexual. Es un momento en la vida, es una etapa, ya va a pasar. En eso hay una construcción de memoria, en eso hay una operación de silencio y olvido, en eso hay una operación en donde esa subjetividad está siendo negada. Y poner eso en escena ha sido tremendamente fuerte, ha sido muy movilizador,
y creemos que desde ese lugar le podemos dar espacio justamente a que cuando nos hemos visto en esa situación, digamos como, hey, aquí hay una operación de olvido y hay una operación de negación, eh, trabajémoslo, pongámoslo en escena, trabajemos con otro lenguaje. ¿Qué pasa si si hace silencio? Le ponemos música. Que un poco hay una escena de canto de la madre hacia su hija trans que van a ver ahí en el video, en el link que acabo de mandar. Entonces, desde ese lugar lo trabajamos y ahí también hay Elizabeth Lira, que también ahí puede ser tiene un texto muy lindo llamado Los trabajos de la memoria, en donde también alude a esta misma forma de pensar eh, este concepto. Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, les cuento, el ponente José Rodrigo Valencia de Colombia con su ponencia Nota Peluche, no pudimos conectarlo, entonces vamos a continuar si tienen algunas preguntas y si no, vamos a continuar entonces con las preguntas porque el ponente pues no, desafortunadamente no se pudo conectar adelante. Buenos días. Bueno, mi pregunta va relacionada con el tema también de memoria histórica. Creo que es como fundamental también que las comunidades trans también llevan como un proceso de memoria histórica y de reconciliación consigo mismas y con el entorno que también les ha hecho daño. Entonces, ¿cómo has logrado trabajar desde el teatro el tema de la memoria y de las paces, de cómo la reconciliación con el entorno y consigo mismas? Uf, gracias por la pregunta, qué fuerte, qué movilizadora tu pregunta. En, Voy a partir así muy cortito, para también ahí no quitarle tiempo a hablar a otras personas. Tuvimos una presentación en San Gil, como les dijimos, y justo había muerto un muchacho homosexual. eh, Hace menos de una semana le dedicamos ahí la función. Y algo que sucedió inmediatamente es que Johan, eh, pudimos reconstruir su historia a partir justamente de lo que pudimos ir conversando con las personas que fueron viendo la obra. Entonces nos comentaba mucho como, esto yo lo viví con Johan, esto me gusta porque esta relación, teníamos la misma relación que los personajes con Johan, nos gustaba. En Chile hay una cultura trans muy marcada, por ejemplo, el palabreo. El palabreo es una forma de interacción entre personas disidentes, ¿no? En donde existe lo que es mujerearse, tratarse en forma femenina a pesar de ser dos hombres, ¿no? Pongámoslo entre comillas, o de insultarse pero de forma simpática o como forma de expresión de cariño. Entonces, cuando llevamos este tipo de elementos tan relacionales, ¿ya? Tan pequeñitos a escena, en el fondo lo que buscamos es hacer extraordinario lo ordinario. Es que en esa relación, en esas interacciones que muchas veces son olvidadas por las formas teatrales contemporáneas o canon, lo que estamos haciendo es justamente reconstruir memoria. Y hablamos de memoria histórica porque son marcos que le dan sentido a nuestra vida, ¿ya? Por eso es tan importante trabajarlo, que es lo que hicimos particularmente para justamente dotar a la obra de este sentido de vida, que además es histórico, político y tremendamente afectivo y relacional, es que trabajamos, por ejemplo, mucho con la improvisación, ¿ya? Yo le entregué mi texto al equipo y yo les dije, hagan lo que quieran. Y en ese haga lo que quieran, apareció el stand-up, ¿ya? Que ahora se llama stand-up, ¿no? Con esta, esta frase también ahí gringa, pero en el fondo es una forma de comunicación con el público que ya se realizaba en el circo chileno periférico de los años 70, 80, y que estaba justamente compuesto por muchas personas trans que no encontraban otro lugar o que eran echadas de sus casas y que por lo tanto se juntaban y trabajaban en un circo. Entonces, creemos que desde este lugar hemos podido construir también, se relaciona con el trabajo de archivo, con el trabajo con nuestras propias actrices trans y por último con un trabajo testimonial en donde estuvimos junto con personas trans también que, por ejemplo, nos comentaron
las formas de sobrevivencia durante la dictadura militar en Chile, y en donde muchas veces fueron abusadas, violadas, y a otras tantas compañeras desaparecidas solo por su expresión de género. Por lo tanto, también hemos podido comenzar a hablar sobre estas otras dictaduras y que no se relacionan necesariamente y únicamente con la afiliación política. Así que desde ese lugar y a partir de esa herramienta hemos podido construir este trabajo. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Participar? Bueno, damos por finalizada entonces la mesa género y activismo. Vamos a hacer un receso hasta las 11:15 de la mañana. Por favor, los esperamos. Ahora tenemos aquí mismo micropolíticas, macropolíticas y biopoder. Y en la mesa 4, utopías, distopías, para que nos encontremos nuevamente. Listo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a nuestros ponentes y nos vemos ahora. Muchísimas gracias.